Buenos días, ¿cómo está? Doña Aurora Sansores, ¿cómo estuvo su fin de semana? Que la gente de Isla Guada dice que muy movido. Sí, terrible, ¿no? El tema de Isla Guada, la verdad es que, ay, Dicen que es, está tomado el puente de la unidad porque la gente de Isla Guada se puso muy mal, porque usted sabe que ahí hubo elección de comisarios, de ah, agentes municipales, y parece que las referencias que traigo y que estoy leyendo de quienes estuvieron ahí presentes, dicen que hubo una refriega que terminó muy mal y que hubo este, tres lesionados con armas de fuego, que hubo bombas Molotov que tiraron en la escuela y que la gente está muy molesta porque dice que hubo un enorme fraude que atribuyen al partido en el gobierno, ¿no? hay una nota que publica Mm. Política Peninsular que dice comunicado oficial derivado de los disturbios de Isla Guada, que por Ajá, instrucciones de la gobernadora le están dando seguimiento en coordinación de los tres niveles de gobierno, que en su red social de Facebook, el secretario de gobierno de Campeche, Armando Toledo Jamid, informó que siendo las 23:40 de este domingo se tiene conocimiento de 6 personas heridas seis. por armas de fuego. Están recibiendo atención. Los heridos son, y dice, el nombre de la persona, Ana María León García, 48 años, quien se encuentra en el quirófano por herida de bala en el abdomen. Aney Acosta Vázquez, de 47 años, con fractura de fémur izquierdo. Reina Vera Nal, de 43 años, lesionada en el pecho por una granada de gas. Eso me llama la atención, porque una Sí, granada de gas tendría que ser la autoridad, ¿no? Quien lo claro, maneje. sí. Candelario Sánchez Casanova, de 27 años, con fractura multifragmentaria de fémur distal. Carlos David No Vera, de 18 años, con herida en el glúteo izquierdo. Y Humberto Esquivel Frías, de 51 años, con herida en el tórax. Esto es lo que dice este, la nota en su general, y que ya que abrieron inmediatamente las carpetas de investigación. Esta nota fue de ayer. Pues hoy lo que aparece publicado en algunos medios es que hay empezó la votación, se empezaron a caldear los ánimos porque la gente estaba reclamando quienes estaban, que sentían que había una manipulación. Ajá. La urna, la casilla de votación, la ponen en la escuela primaria Venustiano Carranza, ahí se instaló, y de repente se empezaron a calentar los ánimos y empezaron a volar bombas Molotov que se impactaron Ah, en la escuela Venustiano Carranza. Ahí estaba la urna, ahí derivó todo en un conflicto. Parece que alguien accionó armas de fuego, se hirieron a los ciudadanos que acabas de comentar y que ya fueron llevados al Hospital del Bienestar María del Socorro Quiroga Aguilar en la ciudad del Carmen. Sin embargo, aquí lo que no me queda claro, porque además tampoco lo dice el comunicado, dice que tomaron el puente de la unidad y que está cerrado, afectando la movilidad en la isla, ¿no? según otra nota de este mismo portal, Ajá. dice el alcalde Pablo Gutiérrez, y resultó mucho peor que en los tiempos en la Mm. Guada. Se salió de control por la visible injerencia y manipulador de operadores políticos de Pablo Gutiérrez Lázaro, que resultó peor que en los tiempos del PRI. Joaquín Acosta Pichorra, candidato de la planilla verde, quien según las actas difundidas por el hijo de Emir Aranda Telles, candidato oficial del presidente municipal, habría quedado en segundo lugar en la votación en la elección de comisario municipal de Isla Guada, pero no reconoció el resultado. Aquí, aquí el periódico por esto ya habla de el joven Rodolfo murió presuntamente por un traumatismo craneoencefálico, el cual le causaron golpes de la policías municipales de Ciudad del Carmen. Tomaron la caseta del Puente de la Unidad como protesta por falta de apoyo, pero también para recaudar dinero. Un caso de violencia policial se registró en Ciudad del Carmen en contra del joven Rodolfo
que fue detenido por vandalizar un Oxxo. Creo que no tiene nada que ver esto con lo No, que yo está supongo que ocurriendo. no. El otro que te estoy diciendo es que dice que el que perdió fue el candidato de Morena, el candidato de Pablo Gutiérrez Lázaros, quien no aceptó haber quedado en segundo lugar, y Ujú. ahí empezó el problema. Sí, no hay notas realmente confiables en la red. Lo que acabo de leer es del 2022. No hay Este una es de hace nota. 7 horas, este que te dije ahorita es de Sí, hace 7 horas de la página política peninsular. y yo recurrí al periódico Tribuna, que es el que da, el que detalla lo que le acabo de leer de la escuela Vasco de Quiroga y el tiro las bombas Molotov. Pero no hay, así, información actualizada en redes no hay. Porque vale, es parte de la queja constante del tema de que no hay nadie que le informe, no hay nadie que lleve el detalle de las cosas que pasan en la isla, en el estado en general, y pues se convierte luego en un tema de especulación. Tú sabes que cuando no hay información oficial, empieza Ajá. Radio Bemba, ¿no? Y Radio Bemba pues cuenta lo que dicen y lo que se habla y todo el rollo, y no verifican si hay información confiable o hay una fuente fidedigna del tema. Por cierto, te quiero comentar que quiero mandarle un saludo, un abrazo a mi amigo Tomás Zapata porque su hermana América fue atropellada y ¿Cómo va a ser? está ingresada en el hospital. Deseo que salga lo mejor posible América. América es una muchacha muy afanosa, ¿no? Trabaja ahí en temas de turismo y todo ese rollo. Sí, Y pues, sí, es mi amiguísima. desgraciadamente fue al parecer fue lesionada ahí en un percance de tránsito. Pero pues al Espero que final, esté bien. ¿qué fin de semana más complicado en Tabasco? En Tabasco hay un problema serio. Gracias por compartirme el comunicado del gobierno del estado, pero no nos saca de dudas. Creo que lo que tendríamos que estar investigando es si se ha tomado el puente de la De unidad. la unidad. Ese sería el mayor tema, pues ya Isla Guada está prácticamente al ladito, ¿no? Es, Eh, es parte de la región. En fin, a ver si alguien nos puede echar la mano con información sobre el tema. El asunto de Tabasco que se está saliendo de control, pareciera que el gobierno del estado ahí no tiene mucho control de temas de seguridad, o pareciera que le están armando un tema complicado al gobernador May, que parece no tiene mucho el control de las cosas. El fin de semana hubo un par de incidentes serios se metieron a una boda, luego hubo un ataque a un bar, ambos hechos fueron en Villahermosa, y la realidad es que hubo 7 muertos, 7 muertos en el bar. incursión, lo traen casi todos los periódicos nacionales que se publican en la Ciudad de México. 6 de ellas al interior de un centro nocturno en Villahermosa, otra persona más durante una boda que se celebró en el municipio de Jalapa, Jalpa. 60 No, kilómetros, Jalapa. Jalapa, de a 60 kilómetros Jalapa. de la capital. En ambos casos, sicarios buscaban a una sola persona al interior de los establecimientos, pero en medio de la irrupción asesinaron a gente inocente. La noche del sábado, al menos 5 sujetos encapuchados con chalecos antibalas y armas largas irrumpieron en la boda en el casino del pueblo, justo cuando la novia se disponía a lanzar un ramo de flores. Mataron a Vladimir Zúñiga Calzado, quien según la fiscalía era una persona dedicada al tráfico de personas, e hirieron a 2 personas más. El tema de la seguridad, pues vemos que no está cediendo, bastante complicado. Bueno, Hay que a última hora se inscribieron casi 20,000 personas para ser jueces, pero no, pero no se inscribieron en la plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino en las del Senado, en las del Ejecutivo y en las del Legislativo. bueno, Milagroso, antes que entremos a ese, antes que milagro- entres a ese,
El tema de Tabasco es complicado porque resulta que que yo estoy en grupos de periodistas de Tabasco, en varios grupos de periodistas de Tabasco, y y te quiero comentar que cada vez que suben, y no es de un día, normalmente casi todos los días suben que mataron a alguien, que encontraron embolsados, que apareció un cuerpo, en algún lugar del estado. Todos los días vamos a encontrar esto en los grupos de Tabasco, que ya me dan ganas de decirle, oiga, ya lo están ustedes normalizando, ya no se asustan tanto, ¿no? Porque al principio se Sí, asustaban y ahora lo ven como que acaban de matar a fulano de tal, se saben los nombres, el apodo y cuánta cosa, y y lo suben a los grupos para el que lo quiera utilizar, ¿no? Entonces, por eso sé que Tabasco está en un brete muy, muy grave. Y recuerdo que, si recordamos un poquito, la semana pasada, el gobernador de Tabasco, el actual Javier May, acusó al exgobernador y ex secretario de Gobernación y actualmente senador de la República, Dan Augusto López Hernández, de ser el que, si no el que comandaba, cuando menos sí el que tenía como amigo al jefe de la barredora en, en Tabasco, que así le lo llaman nombró jefe de la policía. ajá, Ujú. al, al que lo tenía como jefe de la policía durante su gobierno. Y la acusación no es cualquier cosa, la está haciendo el gobernador de un estado, son del mismo partido y me parece a mí grave la acusación, pero hasta ahí nada más llegó, nada más la acusación abierta, porque yo creo que ya llegó el momento en que ya Javier May se dio cuenta que no tiene control del tema y que no lo va a poder hacer mientras la gente esté bajo la protección de otras gentes, ¿no? Que están en el poder. Me parece que hasta ahí llegó su desesperación y la sacó y la hizo pública. Entonces Tabasco no está muy bien. En cuanto a lo de los aspirantes Pero al espérame, antes de que cambiemos al tema del Poder Judicial, el problema no es solamente, no es solamente lo que está pasando en Tabasco, sino la denuncia que hace el actual gobernador Javier May y dice que Adán Augusto y Carlos Merino, que fue el que quedó de sustituto cuando se fue Adán Augusto a gobernación, los ajá, responsabiliza a ellos y dice que el jefe de la policía todo el tiempo estuvo metido en temas de narco ajá, y lo señala con índice de fuego de que ellos son los responsables, de que ellos son los... Pero el caso no es solamente eso, mi querida Aurora, sino que hay cosas que están muy enrarecidas, porque al final lo que estamos viendo ahí es que ya se generalizó el pleito en Tabasco, el caso de Carlos, de Hernán Bermúdez, que es el líder de la barredora, que era secretario de Seguridad Pública, según lo que dice el gobernador. Y en Sinaloa, pues también está otro gobernador acusado de narco y de proteger a los chapitos. Aparte lo acusan del asesinato del ex rector de la universidad, Héctor Melesio Cuen. Luego nos vamos a Guerrero y en Guerrero ves que la señora Evelyn Salgado pues estaba casada con un muchacho de apellido de nombre Joaquín Alonso Piedra. El papá era el operador financiero de los Beltrán y el esposo de la señora gobernadora, por lo que se dice y está publicado, es que él era el operador de bienes inmuebles del grupo en Guerrero. Pero además, a mí me llamó la atención porque la señora Evelyn Salgado Pineda, como si la mamá tuviese algo que ver con la señora que era esposa del alcalde de Iguala, cuando se da el asesinato y la desaparición de los muchachos estos de Ayotzinapa, porque si ujú, tú recordarás, la señora Pineda era hermana de los que manejaban la banda de Guerreros Unidos
que también son de apellido Pineda. Entonces, aquí lo que estamos viendo, yo no sé si sea su familiar o no lo sea, no me quiero arriesgar a afirmar algo que no me consta y que tengo que investigar. Pero en Zacatecas también hay un problema muy grave con el gobernador David Monreal, que desde el 2004 ha sido señalado. Acuérdate que en una de las bodegas de uno de sus hermanos encontraron varias toneladas de marihuana y precisamente el pleito que traía con Amalia García desde aquella época, cuando yo era la gobernadora, señalaba tanto a su hermano David como a este muchacho Ricardo, que es el jovencito Ricardo Monreal, de que tenían que ver con el narcotráfico y hablaban de que era bastante obvio el control que tenían del crimen. Amalia García lo denuncia también la hija, Claudia Corichi, que en aquella época era la directora del DIF estatal, la presidenta del DIF estatal, y pues no hubo mayor difusión del tema. El caso es que tú te acordarás que Amalia García se sale del PRD después de que fue gobernadora, unas acusaciones ahí terribles de corrupción, y no se va a Morena, sino se va a Movimiento Ciudadano. En Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, es otro gobernador, logró sacar desde el ayuntamiento de Bahía de Banderas a una muchacha que se llama Marta Villalbazo, porque a él le interesaba que el que haga carrera se llama Héctor Santana. Héctor Santana es supuestamente el delfín de este gobernador y que es uno de los cuatro últimos en la lista de los peor evaluados y que se ha metido mucho en el tema del sindicalismo magisterial y ello le ha valido, ¿cómo se llama? Una serie de quejas y denuncias del magisterio, no solo de su estado, sino del CENTE, no de la CENTE, del CENTE, por intervenir y tratar de manipular el tema del interno del sindicato, ¿no? Además de todo eso, Aurora, pues hay una señalización del gobernador de Michoacán, del gobernador de Chiapas, que tiene una actitud muy desagradable en cuanto a la proliferación del narco en esas zonas que han expulsado gente de Chiapas. Y aquí en Yucatán me topé con una nota, la compartí ahí en mi muro de Facebook, que habla de la presencia de uno de los cárteles más importantes de la región y que dice que tiene presencia ya en Yucatán. La realidad es que yo no veo el grado de inseguridad o de inestabilidad en Yucatán, porque digo, aquí somos muy chiquitos todavía, a pesar de que llegan miles de personas cada año, eso es una realidad también. Este, en Yucatán no se han disparado los índices. Hace un par de semanas tomaron una casa en un fraccionamiento, pensiones se llama, popular, de gente que trabaja en el gobierno. Y llegaron llegó la fiscalía, llegó la policía, la policía, ¿cómo se llama? La Guardia Nacional, llegaron miembros del ejército, de la armada, pero no la policía local. Y según esto entraron a la casa esta que ellos traían como nombre que era propiedad del secretario de Planeación actual. Él ya salió a acreditar que no, que la vendió hace muchos años. Y detuvieron gente y encontraron una cantidad considerable de droga. En los corrillos políticos se habla de que estas intentonas en las que no le toman parecer ni a la Fiscalía del Estado ni al jefe de la policía local tienen que ver con esa necesidad y urgencia que traen de desplazar a Luis Felipe Saidén Ojeda de la Secretaría de Protección y Vialidad y remover al fiscal, que ustedes saben que como en buenas partes del país es designado por el Congreso, pero pues si renuncia en algún momento, pues entra uno del gobierno actual que vean con agrado, porque aquí el Congreso del Estado creo que nada más tiene
no tiene mayoría, la suficiente mayoría morena para ganar votos electorales, verá, para ganar votos que modifiquen la constitución local en el Congreso, ¿no? Tiene que negociar ahí con un par de diputados locales, que tampoco le va a costar mucho trabajo, hay que decirlo, pero ese es el ánimo, y es un ánimo que vemos, ahora sí que se extiende desde Tijuana hasta Cancún. Hay una complicación seria de inseguridad o un viso de temor entre la población, y por desgracia creo que cuando la gente siente temor, pues se inhibe su participación, ¿no? Y dejan de salir a sus actividades cotidianas y mucho más a actividades políticas actividades de recreo, ¿no? En Quintana Roo hay un problema serio, un problema muy serio, que no afecta tanto la Riviera Maya porque tú ves que ahí son hoteles con todo incluido y entras al hotel y pues ahí te quedas, ¿no? No tienes que deambular por la ciudad como el caso de Tulum o Playa del Carmen. Sin embargo, en Quintana Roo se han dado ejecuciones espectaculares en la playa. Gente que llega con wave runners y en lanchas y se bajan, acribillan a quien tengan que ir y se escapan y se regresan por donde vinieron sin ningún problema. Aurora, ese es el tema. Y en Campeche, por lo que estamos viendo, pues tampoco está el horno para bollos. Pues mira, la verdad es que la parte de Quintana Roo, la parte turística, vamos a decirlo así, el polo de desarrollo turístico que tiene Quintana Roo, que ocupa Tulum, Cancún, Playa del Carmen, Puerto la Morelos. Riviera Maya, todo ese, Ujú. pues siempre había sido un área, no había sido conflictiva como lo es actualmente. He sabido de gente, porque aquí ha llegado a Campeche gente que viene huyendo de allá, que tenía sus negocios muy bien establecidos, restaurantes de lujo, hoteles y cosas así, y que han bajado hasta Campeche huyendo de la inseguridad que había allá porque ya les cobraban derecho de piso y estaban en riesgo sus vidas. Platicaba yo con alguien hace ya unos meses con alguien que me decía, los casinos pasan lo mismo, le pasa lo mismo a los casinos, a los hoteles. Hubo un caso no uno, varios casos donde se publicó que se había metido gente armada a los hoteles, aún con todo incluido y todo lo que tú quieras, a los hoteles, con toda la seguridad que puedan tener Pero en los llegan por el hoteles. mar, ese es el tema, ahí. ¿Cómo? No lo sé, pero que habían entrado Sí, y entran con por el mar, armas entran con wave y runners y cosas con así, lanchas, ¿no? por ahí se meten, sí. Actualmente, Cancún, por ejemplo, ya lo sienten como una zona más muerta que viva, porque ya la gente, pues, prefiere no llegar a Cancún, ¿no? Por la inseguridad que hay en esa zona. Muchos comercios ya se cerraron, muchos comercios ya no existen por el cobro de piso, y que están asustando, pues, al turismo, que es el que mete el fuerte en esa zona, ¿no? En el caso de Yucatán, pues de aquella vez que aparecieron los decapitados, si mal no recuerdo, no volvió a haber en Yucatán un tema de este tipo tan grave. De hecho, se decía que ni siquiera eran de allá, los habían ido a tirar a Yucatán, pero que venían de Quintana Roo. Y Era Yucatán se ha un mantenido, intento de entrar a la plaza, lo que pasó. Era ajá, gobernadora Ivonne Ortega. ajá, y Yucatán pues se había mantenido fuera de este rubro. Campeche, ¿qué te puedo decir? En este momento, Campeche puedes oír que hablan de, de grupos delictivos con nombres establecidos, ya se han hecho estudios, ya han publicado mucho sobre el tema de pura gente nueva, de grupos ya bien identificados, y tienes a los de gota a gota, que son los colombianos, y tienes ya también los que cobran derecho de piso, y, y la verdad es que la gente cuando oye, dice el otro día, me decía mi sobrina, aquí por la casa hubieron balazos, en la parte de atrás, y escuchas, hubieron balazos en tal lado, y a veces estás aquí y oyes como ta, 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 los balazos.
Entonces, ¿dónde? Porque ya sabes que aquí en Campeche tiras un volador en el centro y lo escuchas en los cerros, ¿no? Claro, Entonces, no sabes exactamente dónde fue, pero estás oyendo el hecho. Lo triste de todo el caso es que poca gente se atreve a publicarlo. Antes bastaba un golpe a alguien para que a los 2 minutos ya lo tuvieras en las redes donde lo estaban publicando la gente y diciendo qué había pasado. Hoy ya no sucede eso, Paco. Ya la gente tiene miedo de publicar y tiene razón. Más vale la seguridad de su vida, ¿no? claro, De su integridad física. Pero de que hay, pues sí que las hay. Y a nosotros como un Estado sin problema, un estado donde tú podías dejar tu puerta abierta y sentarte en la puerta a platicar con tus vecinos, pues ya es cierto, ya no tenemos esa costumbre, ya no se da, pero ahora la gente vive con miedo, vive encerrada, ya no abre sus ventanas, ya no abre sus puertas, ves comercios que se han estado cerrando, y si te vas a Carmen, pues la cosa está peor, porque si no es una cosa es otra, si no es, y tú ves la actuación de las autoridades. Agarraron a una persona con supuesta droga y lo ves y ves una persona de los niveles más ínfimos, ¿no? desesperación. Ajá. Y tú dices, oye, ¿cuándo van a agarrar uno que de verdad valga la pena? No quiero al micromenudista o al consumidor, quiero que agarres al distribuidor, ¿no? Ese es el bueno, Uno que sea, ¿no? O así es. que mataron a gente y que, bueno, te das cuenta de que el tema no está fácil, que el tema sí está difícil. Musito, muy buenos días. ¿Cómo ¿Cómo está estás, usted, Lucio? Buenos joven? días. ¿Qué dice Toluca y el ¿Qué dice el Estado de México? enjambre? ¿Cómo andamos? El operativo enjambre, mi querido Mucio. Cuéntanos cómo va eso. Ahí va. Cuéntanos cómo va lo del operativo Enjambre. Creo que no tienes conectado tu audio, ¿no? ¿Ya? ¿Me escuchas? Ya, ahora sí. Ok, ¿cómo va lo del operativo Enjambre y la seguridad en el Estado de México? Qué gusto, Mucio. Hombre, pues aquí sacudió a varios alcaldes y una que otra alcaldesa. Yo creo que pues nadie esperaba este zarpazo que desde muy alto del gobierno federal dieron aquí pues en varios municipios del Estado de México, donde justamente pues las cosas se habían complicado y pues al parecer nadie movía un dedo, pero hoy creo que todos están preocupados, sobre todo quienes tienen vínculos y ligas con la delincuencia organizada. Esa es la realidad. Mucio, fíjate que en Yucatán, en promedio, cada año llegan 30,000 personas. Esa es la afluencia que tiene de gente que normalmente era gente de Campeche, gente de Tabasco, ¿no? Pero ahora ya llega gente de otras partes del país, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Nuevo León, de Jalisco. Y me imagino que tiene que ver precisamente con la tranquilidad y la posibilidad de hacer negocios, ¿no? Es una ciudad que está muy, muy... Sin embargo, sin embargo, la Cámara de la Industria de la Vivienda hizo un análisis y en Yucatán, en Mérida en particular, hay 80,000 viviendas que no están habitadas. Le comentaba yo a Aurora hace un rato que han habido dos operativos aquí en Yucatán donde se detiene a gente. Uno de ellos era un operador importante del narco, de ahí, creo que, si mal no recuerdo, del cartel Jalisco Nueva Generación. Y hace un par de semanas se metieron a una casa donde encontraron una cantidad respetable de droga y hubo un par de detenidos. El tema es que pareciera que, tristemente, que la permisividad que tiene el gobierno federal se la contagia ahora sí que por coincidencia de partido a donde llega Morena a gobernar. Y eso es un tema que a mí me parece bastante delicado,
Y por eso creo que toma relevancia el caso del enjambre, porque no habíamos visto un operativo de ese tamaño desde aquella redada que hubo en Michoacán, te acordarás, que el PRD Claro. se levantó en armas prácticamente contra Calderón porque habían detenido, creo que a decenas de alcaldes y funcionarios municipales en Michoacán, todos ellos vinculados en aquella época con la familia michoacana y con los grupos delictivos de allá. Tú, en el Estado de México, hay zonas muy complicadas todavía, muy complejas. Hay gente que ha desaparecido y que nunca la han vuelto a encontrar y que tampoco se sabe si por desgracia ya las mataron o las han sumado al crimen organizado, Mucio. ¿Cómo está el tema ahí? Porque yo veo una gobernadora de muy bajo perfil que se le disgrega el primer gabinete que arma. Creo que se disgregan ahí algunas personas que se van haciendo para atrás, del secretario de gobierno o el jefe de la oficina de la gobernadora. Creo que es el primero, el doctor que era líder de ese grupo poderosísimo en el Estado de México, pero no tenemos el día a día de lo que está pasando en el Estado de México, y creo que ese es un punto neurálgico de la operación de Morena en el país, Mucio. Sí, yo creo que seguramente a quien te refieres es al senador Higinio Martínez El doctor Miranda. Higinio, sí. Hubo un rompimiento justamente con el grupo dominante, pero pues yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno hoy es claro. La muestra de que no están cruzados de brazos y la operación, sobre todo del secretario general de Horacio Duarte, pues se ve, es clara la mano de él, sobre todo porque hay una instrucción desde lo más alto del gobierno federal y creo que los focos rojos que hubo en municipios del sur, donde pues eh, ha sido uno de los focos rojos justamente del Estado de México, pero también en el centro, en la parte oriente del Valle de México. Y pues algo que no habíamos visto en los últimos años era una operación de este tamaño. Yo creo que hoy las cosas tienen que cambiar y justamente me retomo el tema de Mérida, Francisco, porque aquí en la zona de Tecámac, Ujú. en Ecatepec, en toda esa región, hubo justamente miles y miles de viviendas en gobiernos pasados que quedaron abandonadas, pero fueron el nicho, fueron la zona de, de confort de una gran parte de la delincuencia organizada, porque además se apoderaron de miles de viviendas y desde ahí operaban. Entonces es delicado lo que pasa en Mérida, en Yucatán, con 80,000 viviendas y obviamente también en Campeche, pero ese es un foco rojo que los gobiernos, las autoridades no deben de perder de vista, sobre todo porque es ahí donde se asientan, donde operan y de alguna forma se vuelven sus madrigueras. Incluso se conectan porque lo mismo está pasando en la Ciudad de México con grupos de la delincuencia organizada visiblemente identificados, pero además el gobierno le ha hecho falta ahí la mano dura, porque son delincuentes que incluso tienen otra nacionalidad, el gobierno sabe quiénes son, porque incluso hay comunidades enteras que operan desde la Ciudad de México y bueno, la colindancia con el Estado pues es notoria, ¿no? Somos vecinos, sin embargo, pues yo creo que desde ahí se tiene que, así como la operación Enjambre, pues hasta el momento fue un éxito para el gobierno, tienen que hacer lo propio en la Ciudad de México, que pues no nada más es el ombligo del país, sino la parte neurálgica de muchas cuestiones como la propia economía, la movilidad y la capital del país. Yo creo que ahí es donde deben también de actuar, Francisco. Aurora, no tienes audio, hija. El Estado de México siempre ha tenido zonas muy complicadas, áreas muy, muy complicadas.
en donde pues la delincuencia ha crecido en diferentes áreas, ¿no? Según en la zona, porque además según la zona, y esto no es nuevo, pero ahora resulta que no importa el gobierno que esté, y esta fue la muestra, creo que dio el gobierno de Claudia Sheinbaum, que desde lo federal van a tomar medidas. Y esperemos que lo sigan haciendo porque las complicidades en lo local creo que es lo que evita que se pueda acabar con esta delincuencia. Hay demasiadas complicidades en los locales. Me refiero al Estado de México. La complicidad puede ser desde el gobierno del Estado hasta los municipales. Igual sucede en Campeche, desde los gobiernos estatales hasta los municipales. Puede haber una complicidad que está propiciando que la delincuencia crezca libremente. Creo que por hoy, y leía yo la columna de Federico Berrueto sobre la importancia de que diera un giro el tipo de política de seguridad Claudia Sheinbaum sin hacer tanto ruido, pero actuando y llevándote a quien te tengas que llevar y que los operativos salgan en conjunto desde el área federal, no en lo estatal ni en lo municipal, sino desde lo federal. Y estamos hablando de la Guardia Nacional, militares y navales, ¿eh? O sea, los operativos son coordinados desde la oficina de Omar García Harfuch, porque es el mando civil, el mando civil, pero coordina solo con federales, con autoridades federales. Porque recordarás, yo no sé si tú recuerdas aquí, por ejemplo, en Campeche, cuando hubo aquel operativo en Tabasco de Operación Cucaracha, que hubo en Tabasco hace muchos años. Y entonces los delincuentes pues buscaban bajar a los estados cercanos y el más cercano para Tabasco pues era Campeche, ¿no? Ya sea por Escárcega o por Ciudad del Carmen, empezamos a tener robos en la parte de Escárcega y muchos delincuentes y hasta secuestros en la zona de Carmen. Y entonces se metió un operativo que fue coordinado por el Ministerio Público, o sea, por la Procuraduría del Estado, pero el apoyo de los militares y los navales. Y se logró la detención en un año de algo así como 200 zetas, ¿no? En Vivían Tabasco. en Candelaria, acuérdate que el líder de Zetas vivió mucho tiempo en Candelaria, Sí, pero no causaba conflicto, vivía. ¿no? Porque recuerda que donde viven, ellos no causan conflicto. O sea, al contrario, el que cause conflicto le dan cuello para que no llegue la policía. Pero en Carmen no. En Carmen sí se estaba volviendo un conflicto. Y entonces empezaron los operativos y toda esa gente se volvió a ir, dejaron libre la zona. Porque no les permitieron que operaran libremente, que ese es el problema. Tú aplastas en Ecatepec, por decir algo, ¿y qué municipio les queda cerca, Mucio? De Catepec, obviamente, pues está Tecámac, después viene todo la zona del Valle de México, como lo vimos, Naucalpan, Tlanepantla, del otro lado Tultitlán. Bueno, tienen todo un mapa bien estudiado, diseñado, y saben hacia dónde se ¿Hacia mueven. dónde correr? Eso es lo que te digo. Pero, Entonces tú sí quitas la inseguridad de un lado, pero se la pasas a otro. No, tiene que porque ser parejo. La colinda colindancia, además, el Estado de así, México tiene una parte de colindancia muy grande con Michoacán, otra con Guerrero, Guerrero, Michoacán, la Ciudad de México, ¿sí? Hidalgo, Morelos. La parte Morelos. norte creo que es menos complicada, la parte que tiene vecindad con Querétaro, con Hidalgo y con Tlaxcala, e incluso con Puebla, Pero pero la parte también, de Morelos, la parte de Guerrero y la parte de ah, Michoacán son las partes que yo considero que pueden ser más conflictivas por la presencia del narco y el crimen organizado en toda esa región. El asunto aquí es que, por ejemplo, Puebla lo veíamos como un estado muy tranquilo y ya se empezó a descomponer también. Creo que ha habido un incentivo. Esta es opinión muy personal. Escuchaba yo a Nayib Bukele el otro día platicando y decía él que el incentivo a los jóvenes es pernicioso porque el gobierno nunca va a poder rebasar el incentivo de la delincuencia. Él decía, Es le correcto. vas a dar 3,000 pesos al muchacho para que no trabaja ni estudia
cuando el otro le puede dar 5,000, le puede dar 10,000, dependiendo de a qué se quiera dedicar. Entonces estás tirando el dinero, por una parte, en esos apoyos fantasma, que no sirven para nada, y cuando relajas, que es lo que está pasando en México, la, la, la participación policíaca y la búsqueda, la investigación y la detención de esta gente, pues tienes un caldo de cultivo extraordinariamente bueno. Y vemos que hoy por hoy el incentivo es tan grande que estados que eran completamente tranquilos, pacíficos, se han ido contaminando, y estados que eran la ruta normal del narcotráfico, del tráfico de personas y la afluencia de migrantes, pues se han convertido en polos verdaderamente invivibles para la sociedad, como la zona de Chiapas, ¿no? Muy complicado. Tabasco, justamente, lo acabamos de De ver, lo que ver, está pasando 7 allá. muertos el fin de semana. Y aunque las autoridades se empeñan en decir que no están vinculados o que no hay ninguna conexión entre, bueno, pues eso es lógico y es obvio que nadie les cree, ¿no? Porque además son de esas cuestiones como las operaciones casi simultáneas. Le pegan en un lado y de repente en el otro, entonces, pues aquí no hay casualidad. Yo creo que la estadística es clara, ¿no? Y pues la inseguridad es latente. Y Creo les, que es una respuesta de los reacomodos, del reacomodo de algunos grupos, o levantar la mano y decir, a ver, aquí estoy yo, no te metas, no sé. Es algo que y el la gobierno, acusación a los gobernadores. por supuesto, La acusación directa, no de la oposición, de los propios miembros de así, Morena que están acusando a eso yo creo que hay una columna que se publicó jueves o viernes, no recuerdo, del director del Financiero, no sé si la leyeron, que habla de por qué se va a acabar pronto el apoyo a Morena. Me parece una columna, creo que vale la pena que la leamos. Me parece una columna es el director del Financiero, se llama Enrique, ay caray, déjenme ahorita se los comparto. Enrique Quintana, y Enrique Quintana hace en esa columna, ¿por qué Morena podría tener sus días contados? Es del 22 de febrero, del 22 de noviembre pasado. Y él habla que con la sombra de López Obrador presente, Morena avanzará en camino que terminará por hundirlo, como le pasó al viejo PRI. Y dice que al comparar el poder que ha adquirido Morena como resultado de la elección presidencial de este año y sus secuelas, la referencia que viene a la memoria es la del poder que llegó a tener el PRI de los viejos tiempos, y cuando el partido controlaba la presidencia de la República, pero también tenía mayoría calificada en las dos cámaras y hacía y deshacía las leyes a su gusto, que terminó pues socavando la presencia real y verídica y el apoyo de la gente al PRI. Y lo que estamos viendo aquí en el México de hoy es que la peor manera de hacer las cosas se están dando en estos dos últimos gobiernos, ¿no? Arrasan con todo, no tienen manera de hacer las cosas. Bueno, ni siquiera te piden permiso para pasar, ¿no? No, te empujan y te tiran, y si te quejas, te golpean. Esa es una realidad, Mucio. Pero yo en el Estado de México sí me llama la atención, que creo que se ha acelerado mucho esta guerra sorda entre la gente de Morena, que mucha gente no ve, pero que creo que tiene una realidad que tú, como viejo periodista, y habiendo cubierto todos los temas políticos durante muchos años, te darás cuenta que la gobernadora Delfina va a diferentes eventos de muy bajo perfil, y los eventos en los que se supone debiera participar, que son los que organiza la cúpula de Morena, en esos eventos ella no participa. ¿A qué le atribuyes, o es una falsa idea mía, Mucio? creo que en ese sentido, Paco, la gobernadora tuvo muchos ataques justamente de grupos identificados con Morena. Te hablaba, por ejemplo, del senador, porque es esa lucha descarnada del poder por el poder. Pero aquí hay una cosa, yo creo que no puede perder el tiempo la gobernadora
gobernadora ni lo va a hacer, porque, bueno, la situación está demasiado complicada. Ha tenido ataques incluso en redes sociales hacia una parte de su gabinete y bueno, definitivamente hubo por ahí dos bajas. La última fue la exsecretaria de Finanzas, que no aguantó la presión, porque esa es la realidad. Yo creo que pues el gobierno, en cualquier gobierno, Paco, en los distintos órdenes del gobierno, si estás preparado, tienes que saber dónde estás parado, dónde estás plantado, y si Claro, tienes realmente la capacidad para aguantar, porque si te doblegas, si te doblas a la primera de cambio, bueno, pues sinceramente la política no estás hecho para la política. Y creo que hoy los ataques justamente obedecen a una visión de mediano y largo plazo, política, por supuesto, porque vienen ya, desde ahorita están diseñando a nivel nacional, justamente en el partido gobernante, la próxima elección, tanto del Estado como de la presidencia. Entonces, ahí es donde está la rebatiña. Yo creo que no hay que perder de vista que mantiene la gobernadora un equipo fuerte, pero también tiene que pelear y ha luchado contra muchas herencias que le dejaron, que realmente es complicado, sería muy complicado descifrar cuál es el objetivo y el interés de esos grupos que han estado durante décadas indiscutiblemente manteniendo un poder detrás del poder, Paco. fíjate Yo creo que, que sí, fíjate que lo que estoy viendo acá es que creo que la falta de apoyo a determinados estados se refleja muy claramente en las aportaciones de la federación en el presupuesto que acaban de mandar al Congreso. El estado que más pierde dinero en esta propuesta es el estado de Campeche. Le van a entregar menos del 14% del presupuesto que había tenido el año pasado. Pero otro estado al que le hacen una abolladura considerable en el presupuesto es el Estado de México, que le quitan el 13% del presupuesto. Cuando se hablaba de que en el 2024 le dieron 103,000 millones de pesos, hoy la propuesta es 93,000. Hay una variación absoluta de 9,526 millones y eso hace la reducción del 13%. Creo que es ilustrativo lo que estamos viendo aquí, porque uno esperaría que estados que no tienen gobiernos de Morena, por ejemplo, el estado de Guanajuato, y que en lugar que solamente pierde el 1,6% de su presupuesto, en el año 24 tenía Guanajuato 39,000, perdón, y hoy le van a dar 40,000, o sea, crece el 1% su presupuesto, y ves el contraste con los otros estados que son gobernados por Morena, y creo que tiene que ver también con esa pugna al interior de la gente que no es tan bien vista por la presidenta Sheinbaum, porque el comentario generalizado es que el señor Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, pues solamente va a plantar la cara porque la que está llevando las cuentas formales de este gobierno es la gente de confianza de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y el otro lo tienen ahí de parapeto nada más con la obligatoriedad de bajar el déficit fiscal que creció el año pasado y que ahora va a bajar como 2 punto cacho por ciento, y para machetear a todos, vemos que una de dos, o les tienen mucho cariño a los gobernadores que les quitan el presupuesto y están conscientes de que no van a brincar, o les están diciendo, como tú no eres de los favoritos, pues ahí te mocho una lana, ¿no? Creo que esa es la otra parte que tiene que ver con lo que comenta Enrique Quintana en su columna de los pleitos al interior de Morena. A Campeche le descontaron creo que el 14%, ¿no? 14%, sí, la cifra 14%. de ¿Cuánto? No Campeche es sabes tú, no sé cuánto le recortaron al Estado de México. terrible. Yo creo que, ahorita checo ese dato, pero yo creo que es
lamentable lo que comenta Paco, sobre todo porque son estados donde particularmente la inseguridad, la violencia, ha sentado sus reales. Yo creo que es lamentable que no tengan estadísticamente o que lo tengan, pero se ve un manejo, hay un manejo político porque no te explicas cuál sea la otra razón lógica de reducir un presupuesto donde pues muchos gobiernos, por ejemplo aquí en el estado es el primer año apenas, pero además se supone que hay presupuesto para otros rubros, hay dinero y dispendio para grandes proyectos, para grandes obras, incluso para el propio, para Pemex, para la CFE, pero pues no puedes reducir o no deberían de reducirle el presupuesto a los estados, sobre todo cuando pues estamos justamente en un periodo en una etapa de transición. Yo creo que pues aquí tendría que haber, como lo hubo alguna vez, una conferencia nacional de gobernadores para que justamente defendieran en unidad o en grupo lo que por ley y por derecho les corresponde. Porque si eso pasa ahorita, efectivamente hay un florero en Hacienda, pero quien toma las decisiones, pues no necesariamente tiene que ser el secretario, Paco. Aurora, No, me entonces, queda clarísimo. muy delicado, ¿eh? Óyeme, Eso es muy delicado y muy grave porque entonces hay una mano negra que sabemos o imaginamos quién es, porque lo ha estado haciendo sistemáticamente y ahorita pues ya dio la cara porque dijo, aquí estoy, yo quiero ser candidato para el 2030, ¿no? así Está es. claro. Creo que, 13%, Mucio. Estaba yo buscando la imagínate, tabla. Le imagínate discos, el el 13%, 13%. cuando el Estado tiene cerca de 20 millones, que no lo reconocen es distinto, pero no somos 18 millones, aquí son cerca de 20 millones de ciudadanos, Aurora, y le reduces de tajo el 13%, puta, pues le cortas 103 millones es las aportaciones de la Federación al Estado de México y le quitan 93 y medio, 93 mil millones de pesos, algo así como 9,500 millones y cachito, para que sea una reducción del 13%. En y es Campeche, total, que Campeche es un estado muy pequeño, tú lo sabes, de 11,340 millones de pesos, le van a quitar 1,170 para dejarlo en 10,169 con un daño, una reducción del 14%, del 14%. Es el estado que más dinero le recorta a la federación. A pesar de que vimos el discurso de Laida Sansores, donde habla de que le hierve la sangre de ver todos los beneficios que le dan al estado de Yucatán y que a Campeche se tienen que arrastrar entre hierbas para poder llegar. Ese es el tema. Ese fue el reclamo, ¿no? Sí, ese fue el reclamo. ¿Qué fue, Musito? dos cosas, Aurora y Paco. Yo creo que Campeche es uno de los estados que todo mundo sabe es de los mayores aportadores a Pemex en cuanto al petróleo. Y el Estado de México también aporta una gran parte a la federación con el Producto Interno Bruto. Yo creo que es totalmente inequitativo y esa visión es errónea. Aquí deberían justamente los gobiernos, en este caso las gobernantes, las gobernadoras, pues de alzar la mano, alzar la voz y decir, bueno, pues esto está mal, es inequitativo porque va a afectar indiscutiblemente a los habitantes tanto de Campeche como del Estado de México. Y yo creo que, pues insisto, aquí debería nuevamente de nacer o de existir esa asociación o ese grupo que hubo en su momento de gobernantes para defender, insisto, lo que por derecho y por ley les corresponde, porque les va a afectar indiscutiblemente y Sí, nos va a sobre afectar a todo que todos. haces el comparativo, por ejemplo, el presupuesto del Estado de México es de 103,000 millones. Bueno, era 103,000 millones. Y el de Campeche era 10,000 millones. O sea, el 10% del presupuesto de lo que tiene el Estado de México.
pero le descuentan a uno el 13% y al otro el 14%, y tú dices, ¿por qué esa reducción a los estados que están aportando al Producto Interno Bruto, no? Y Y fíjate no que es entendible. el caso de Jalisco, que ha tomado mucha relevancia en estos últimos días, porque creo que el gobernador de Jalisco es el de los primeros que ha hablado de revisar el tratado, el convenio de coordinación fiscal y habla de salirse de la federación por los recortes. Jalisco tiene un presupuesto de 47,673,9 de participaciones federales. Lo redujeron no, le dieron 1,535,6 millones en este presupuesto y llegó a 49,209,000 millones de pesos para este año. 49. Y se queja el gobernador de que no le dieron lo suficiente para obras emblemáticas y para obras prioritarias del estado. Y un estado como Jalisco, que recibe o que le quitan menos o le dan un poquito más de lo que le dan a todos los demás, se queja de eso, pues imagínate cómo estarán los demás, ¿no? A aquellos que no les dan, porque la tabla esta que compartieron de las participaciones federales por entidad federativa, habla de que a todos los estados le recortaron, a todos los estados les hicieron recorte el recorte es el 116,6% si lo sumas a todos los estados a los que le recortaron. Pero hay estados a los que le recortan más que a otros. Y hay un estado, por ejemplo, a Jalisco, que solamente le están descontando el 1%. Y al otro estado que le recortan el 2% es a Yucatán. O sea, son los menos afectados en cuanto al recorte. Es Jalisco y Yucatán. El Jalisco con 1% y Yucatán con un 2%. Todos los demás, las cantidades son muy significativas. A Nuevo León le quitan el 2,7%, pero sabemos que a Nuevo León, por ejemplo, lo que le dan son de 33,355 millones eran las participaciones del año pasado, y este vez le van a dar más o menos lo mismo, 33,824. Y el 2,7% es la variación absoluta que tiene ese presupuesto. Un tema complicado, mi querido Mucio, que en buena medida entiende uno que si a esto le sumas la presencia del narco, del crimen organizado que tiene pues cuotas fijas en muchos ayuntamientos, y quieras o no quieras, ese dinero que le cobran a las autoridades municipales y sobre todo a la población, pues deja también de entrar a la federación, ¿no? Y la federación como que no está muy atenta al tema, y esto hace que se encarezcan más los productos y se vuelve una espiral creciente en temas económicos y en temas de inseguridad. Yo esperaría que lo vieran de esa manera, pero pues ellos son los que gobiernan al final del día, mi querido Mucio. Claro, Paco, y nada más para comentar también, hay otros estados, hubo otros estados, me parece que la Ciudad de México, el incremento es superior al 7, fue la propuesta del 7,9%. Entonces, no entiendes, yo no entiendo, pues cómo eh, la Ciudad de México le incrementan el presupuesto y aquí en el estado lo reduces en una forma tan pues dramática, sobre todo por la situación económica y financiera que viene justamente después de el triunfo en la Unión Americana de un presidente como Donald Trump, de las consecuencias que puede tener la economía global y sobre todo en México, y de la declaratoria, pues de alguna forma, tanto de Canadá como de Estados Unidos, y eso indiscutiblemente va a afectar también gravemente a varios estados de este país, y obviamente el Estado de México está inmerso en ese terreno. Entonces yo no entiendo por qué a unos estados como colindantes con nuestra entidad, por ejemplo, pues hay un incremento y aquí le reduces dramáticamente el presupuesto. Es algo que deberían
y deben aclarar también las autoridades del gobierno federal, bueno, cuál fue la decisión que bueno, el motivo que les hizo tomar tal decisión. Hay un estudio en los diversos rubros o por qué tomaron esa medida tan drástica, Paco. Fíjate que lo que dice aquí en esta relación de aportaciones federales, a la Ciudad de México el presupuesto de 2024 era de 79,172 millones de pesos. El del 2025 está proyectado a 72,688, o sea que a la Ciudad de México le quitan 6,484 millones, y la diferencia formal es el 11,9% es lo que le están quitando a la Ciudad de México. Fíjate que no se salva nadie. Yo creo que, te digo que al final del día pienso que estos montos tan exorbitantes en algunos estados tienen que ver directamente pues con temas de fortaleza de los gobiernos. Digo, y ahora también hubo un recorte significativo en temas de salud, creo que el 34%, y te salen a explicar que porque ahora lo va a manejar el Bienestar, ya no la Secretaría de Salud, y luego te hablan de una disminución a la Sedena, que porque ya prácticamente ya nada más son temas de operación, pero 45,000 millones de pesos solamente para el Tren Maya. Se supone que eso pues no se ha terminado, todavía están en el tramo 6, ¿no? Pero al final del día, tú haces un análisis de lo que dice la página del Tren Maya y ves que en promedio tiene seis personas en promedio diario utilizando el tren. En Campeche, por ejemplo, nada más hay una corrida. El otro día me contaba un amigo que quiso ir a viajar por el tren y que llegó a la terminal y preguntó. Y le dijeron, sí, nada más hay una corrida. Y es de mañana, es para mañana, ya ahorita ya no hay otra corrida. Y dices, bueno, en fin, creo que estamos viendo un gobierno que no es muy diferente a los que hemos tenido antes. Digo, creo que la diferencia estriba en la negligencia y en la actitud. Porque si bien es cierto que Peña Nieto fue un gobernador, un presidente muy, eh, ¿cuál es la palabra? Era muy frívolo en muchas cosas y un presidente muy impersonal en otras. Calderón era un tipo obsesionado con muchos temas, igual ahí de seguridad, de aplicación de la ley. Y Fox, pues creo que ha sido el más relajado de todos, porque llegó, vio lo que estaba y dijo, bueno, yo no voy a hacer mucho para que estas cosas cambien, y ahí lo dejó. Pero hoy lo que estamos viendo es a un grupo en el poder que lo que quiere o a lo que está abocado realmente es a conservar el poder, y lo van a conservar de la manera que sean, como puedan. Y ahí saco a colación otra vez lo que decía Nayib Bukele. ¿Qué caso tiene que les regales tanto dinero a los muchachos si el incentivo mayor lo tienen del lado del crimen? Claro. El incentivo mayor como gobierno es el privilegio que tú tienes de la fuerza del Estado, y para generar violencia si es necesario, para contenerlos y para aplicar la ley. Y aquí lo que estamos viendo es que hay una flacidez en esas decisiones de combate al narco, y un crecimiento desmedido de los apoyos a grupos vulnerables, que no es otra cosa más que traducido al español castizo, que compra de votos y compra de clientelas electorales. Justamente, Paco, porque como bien lo dice Nayib Bukele, un tipo que ha dado, yo creo que de sobra, resultados en su país, aún siendo extranjero, porque esa es la verdad. Pero ahí te das cuenta cuando alguien quiere, ama a su gente, cuando ama a su país, porque hay un compromiso de él y lo ha hecho, no es una pose, son resultados. Ojalá todos los demás gobiernos de Centro y Sudamérica, incluyendo México, por supuesto, diera esos resultados, porque además no se equivoca.
Si analizamos un poco, mira, como bien lo dices, Paco, eh, es un incentivo porque no hay reglas claras de operación en el dispendio absurdo de recursos. Tú le das a unos jóvenes un recurso y lo único que hacen es esperar que llegue ese cheque, ese dinero, para despilfarrarlo. Está comprobado, el gobierno lo sabe. ¿Qué es lo que qué es lo que les ha faltado, Paco? Sentido común, nada más, porque no puedes estar alimentando a una red de jóvenes que obviamente del otro lado tienen vehículos de lujo, camionetas, armas, una vida que a lo mejor les va a durar pocos años, porque esa es la realidad lamentable, ¿sí? Porque los utilizan, porque utilizan la juventud, muchos de ellos incluso pues están transitando entre la adolescencia y la juventud, entonces pues se vuelven altamente rentables para ellos porque los utilizan, Paco. Pero el Así es. gobierno, ¿qué acaso no se dará cuenta de lo que está pasando? Si tenemos ya varios años que, por lo menos más de 6, que esto se ha ido repitiendo, es muy lamentable que no reaccionen en consecuencia porque lo único que están haciendo es conducir a a todo ese grupo de jóvenes, que son cientos de miles, al fracaso. Dime tú, ¿dónde hemos visto jóvenes emprendedores que sean brillantes realmente? Y no por falta de capacidad, sino porque no le dan un seguimiento al apoyo que les están otorgando. ¿Para qué lo usan? ¿Para qué Por sirve? ¿Qué supuesto. beneficio da a la sociedad? En qué lo gastan, en qué lo aplican? Es algo tan elemental que a veces se les complica demasiado a nuestros gobernantes, lamentablemente, porque siguen viendo justamente, siguen viendo con única y exclusivamente los votos que van a ganar dentro de la próxima elección. Ellos tienen la mira puesta en la elección presidencial y sabemos quiénes están ya levantando la mano y ordenando todas las fichas para poder capitalizar políticamente a los jóvenes principalmente, porque son quienes, pues de alguna forma, no les interesa ni vincularse ni indagar sobre temas políticos. Mientras reciban un apoyo, por supuesto que van a estar felices lo que les dure, ¿no? Pero Claro. no van a ir más allá, Paco. Esa es la verdad. Esa es la Mira, triste realidad de este país. no, y luego se enfrentan a los papás diciendo, tú ni me digas nada porque tú ni me das el dinero, a final de Claro, cuentas. no, pero Oye, fíjate, Paco, si volteamos la vista a lo de la elección de jueces, hasta hace una semana todavía no tenían gente para cubrir los puestos que se necesitaban y ¡guau! Por obra de magia, 11,000, más de 11,000 se registraron, no en la página oficial, ¿eh? No en la página oficial, no a través de la plataforma, no. Sí, qué casualidad que se registraron en la cámara, en las cámaras, en el gobierno, en el ejecutivo, y lo más interesante, puro joven. Yo quisiera, jóvenes. no importa, porque además hay jóvenes muy inteligentes y muy metidos en el tema, hay jóvenes que son meritorios en las instancias judiciales, ¿no? Que estaban estudiando y al mismo tiempo hacían méritos en los juzgados, ¿no? Sí, hay jóvenes muy preparados, pero bueno, que seamos justos, que hagan un examen de oposición, que el examen de oposición lo Claro. ponga el Poder Judicial para que sea un examen de oposición de lo que se requiere en un puesto de ese tipo, para que cubran un perfil. Y de ahí entonces yo te paso, estos sí pasaron, estos simplemente no pasaron y van para afuera. Los que quedaron aquí los tienes. Mira, te voy a Estos dar un pasaron el dato. examen de oposición. Te voy a dar un dato. Dámelo. Los aspirantes para participar en la elección judicial del 2025 evitaron pasar por el filtro de la Suprema Corte y la mayoría se apuntó vía los poderes en manos de Morena. Hasta anoche y a unas horas de que cerrara el registro, alrededor de 22,000 aspirantes se habían inscrito como aspirantes a los cargos de jueces, magistrados y ministros.
De ellos, un 87% se habían registrado a través de los comités de evaluación del Ejecutivo y Legislativo, eludiendo la aduana del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que más de 9,000 jóvenes de todo el país se habían registrado. Los apuntados a cargos judiciales tuvieron 3 ventanillas para inscribirse. En el legislativo se inscribieron 10,338. En el ejecutivo, 9,000. En el judicial, 2,948. Esos son los que saben, los que están en el judicial son los que deberían dejar. El tema es que, una vez más, la pinche realidad nos da la razón de que son gente que de alguna manera tienen una afiliación y lo están empujando desde donde tienen las mayorías el partido Morena. O sea, no es nada nuevo. Sí. Dime, dime, Musito. Y yo creo, bueno, antes de despedirme, porque tengo que realizar Ya nos otras vamos, Musito, ya actividades, me son. da un gusto enorme. No quisiera salir de esta transmisión, porque la verdad que no hay nada más gratificante que compartir el micrófono y experiencias, y sobre todo nuestras vivencias diarias con gente como ustedes. Gracias, Pero Gracias. Musito. creo que hay que diferenciar la experiencia y la juventud. No podemos permitir que jóvenes construyendo el futuro, que yo no sé qué futuro hayan construido, con todo respeto, lo digo, porque también hay jóvenes con mucha capacidad, pero son los menos, la verdad. Y creo que en esta gran aplanadora electoral, pues yo creo que también van a ser carne de cañón y los van a utilizar. No podemos ser ingenuos quienes tenemos un poco más de experiencia en la vida y saber que sin un examen de oposición, Aurora, mi querido Paco, pues yo creo que simplemente, ¿cuál es el miedo? De que demuestren los jóvenes que pueden, porque asumir un cargo de juez, de magistrado, impartir justicia, pues no es yo creo que para cualquiera. Lo hemos visto jóvenes aquí mismo, recientemente una joven secretaria, pues no pudo, se dobló y la sacaron porque aventó el arpa. Esa es la realidad, ¿eh? Y no era tan joven. Pero entonces, quienes van a impartir justicia en este gran, en este universo dominado por fuerzas eh, en, obscuras, pues van a ser quienes estén incidiendo justamente en la forma en la manera de aplicar la justicia con esos jóvenes. Eso es algo que no hemos analizado, quizá. ¿Quiénes van a estar detrás? Porque entonces, si el Poder Judicial, que es la instancia, la única instancia, son los expertos en la materia, no los dejan tomar decisiones y poner un filtro mínimo para que funcione esta absurda reforma, tuerto que además, pues ya lograron en todo el país, en la mayoría de los estados, y es algo inevitable, pues yo creo que por lo menos queda esa parte de exigir que haya un piso mínimo de filtros, de exámenes, para que no colapse la justicia en este país. La justicia ya colapsó. ¿Sabes qué es lo que no le han dicho a esos jóvenes? Que si toman una mala decisión por su ignorancia, ellos también pueden ser juzgados y pueden ir a la cárcel, independientemente de que pongan en riesgo su vida, porque al final del camino van a enfrentar, es la policía judicial, la, los jueces federales son los que enfrentan realmente el tema de narcotráfico, tráfico de El armas, Poder tráfico Judicial de de los derechos humanos, personas, o sí, sea, la delincuencia en los derechos grande. federales. Sí, claro, claro. Y eso creo que no se los han dicho. No les han dicho dónde los van a poner porque los están poniendo en un paredón. Entonces, pues allá ellos y que sigan creyendo en lo que les ofrecen y ya está, ¿no? A ver qué pasa. Paquito, ya es Bueno, hora. yo me despido, Me que despido tengan, recordándoles una frase que decía don Fidel Velázquez. Habían conquistado el poder, dice que el PRI llegó al poder por las armas de la revolución, como ustedes se recordarán. Y si lo perdían, tendría que ser por las mismas armas. Pues no, lo perdieron así. Eso nos acredita que tampoco
va a ser tan sencillo que esta gente se quede. Cuando el pueblo se enoja, se manifiesta y cuando se manifiesta, cuidado. Que pasen Claro. una feliz semana, provechosa para todos. Igualmente. Saludos a tu señor padre, Mucio. Gracias, mi querida Aurora. Un Igualmente, abrazote, Que querida. tengan cuídense, buena por favor. semana. Gracias.